Hola, buenas noches amigos. Estamos reunidos acá gracias al patrocinio de la Fundación Americana contra la Migraña y estamos tratando de implementar una nueva idea acerca de la educación de pacientes. La Fundación Americana contra la Migraña es una institución que tiene años de estar trabajando en la educación y en el empoderamiento de los pacientes que tienen migraña. Y como una iniciativa reciente que hemos estado trabajando con la Sociedad Americana de Cefaleas y gracias al patrocinio de la sección que tiene el interés en apoyar a las áreas que no tienen mucho apoyo, estamos haciendo nuestro primer webinar en español. El objetivo de ese primer webinar es realmente dar a conocer más de los recursos que podemos tener tanto los pacientes con migraña como los médicos que trabajamos con los pacientes con migraña. Y vamos a hacer, vamos a hablar de diferentes temas en este primer webinar. Principalmente queremos conversar acerca de la prevención de migraña, que es quizás un primer punto importante que queremos hacer. El día de hoy vamos a tocar 5 temas principalmente. Vamos a hablar de por qué es tan importante la migraña. Vamos a hablar también cuál es el apoyo no farmacológico que podemos tener para la prevención de la migraña. Vamos a tocar también el tema de las estrategias de autocuido, o lo que en inglés, la traducción al inglés sería la higiene para la prevención de la migraña. Y vamos a hablar acerca de los recursos adicionales que podemos tener de parte de la Fundación Americana contra la Migraña. Queremos agradecer nuevamente el interés de todos ustedes. Sabemos que es un gran esfuerzo para poder estar conectados y esperamos que sea de interés y de beneficio lo que vamos a tocar en el webinar del día de hoy. Realmente hablar de la migraña es hablar de diferentes cosas, pero tenemos que saber por qué es tan importante. No únicamente por la severidad del dolor y la severidad de la afectación que podemos tener, pero realmente este tema de la migraña, solo las personas que lo padecen saben el impacto que tiene en la vida y en el desempeño que tienen día a día en todas sus labores. Sabemos que la migraña tiene un gran impacto definitivamente en la vida personal y también un impacto socioeconómico importante, debido a la dificultad para trabajar, para la dificultad para desempeñarse académicamente o laboralmente cuando tenemos un ataque de migraña. En los últimos estudios se ha encontrado, se ha determinado que la migraña es la tercera causa más importante de discapacidad en la población menor a 50 años, tanto hombres como mujeres. Por eso es tan importante que hablemos de la migraña. Podemos hablar de diferentes tipos y no es el objetivo del webinar del día de hoy. Esos son temas que podremos tocar más adelante en otros webinars que estaremos desarrollando también en español. Pero sabemos que hay diferentes tipos de migraña. Sabemos que la migraña no discrimina. La migraña la podemos ver que afecta a niños, que afecta a adolescentes, que afecta a adultos. Y realmente es muy, muy importante el impacto que se tiene en la vida diaria debido a la migraña. Entonces, en el caso de los pacientes pediátricos, tenemos que hablar también de los pacientes pediátricos, podemos tener variantes de migraña. Los cólicos o vértigos o vómitos cíclicos, todo eso puede ser parte de lo que más adelante será una migraña. En los niños más grandes o en los adolescentes ya podemos empezar a ver las características típicas de la migraña y obviamente en los adolescentes al final de la etapa de la adolescencia y también en los adultos pues ya tenemos el cuadro clásico de la migraña. Recientemente, en el año 2018, la Sociedad Internacional de Cefaleas ha sacado su última clasificación y tenemos cada vez mayores herramientas para poder clasificar en una buena forma las migrañas y poder tener una mejor idea de cuál es el tratamiento que mejor funciona. Pero en este no vamos a hablar únicamente, de hecho no vamos a tocar el tema del tratamiento farmacológico, ese es un tema para un webinar solo para el tratamiento farmacológico. Estamos interesados en hablar de un siguiente punto, que es ¿qué podemos hacer sin necesidad de fármacos para prevenir la migraña? Ahora, un punto muy importante es tomar en cuenta que el hablar de apoyo no farmacológico realmente no significa que estamos en contra del medicamento.
Eso es un punto muy, muy importante porque debemos entender que ahora que se conoce cada vez más de la migraña, que se está estudiando y que se está descubriendo cada día más, tenemos tratamientos muy específicos y que son muy eficaces para los diferentes tipos de migraña. Pero también debemos tener todos el conocimiento que si combinamos apropiadamente el manejo no farmacológico con el apoyo farmacológico, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, definitivamente se deben llevar los dos a la par. No únicamente la parte farmacológica, no únicamente la parte no farmacológica, pero si logramos entender qué es lo que nos está pasando con cada uno de nuestros tipos de migraña, te vamos a tener un mejor resultado. Otro punto también importante de entender es que como pacientes no necesariamente tenemos un solo tipo de dolor de cabeza. Es frecuente que encontremos pacientes que tengan diferentes tipos de migrañas o migrañas que son tan frecuentes que se convierten en un estado migrañoso cuando tenemos más de 72 horas de tener el dolor de cabeza, o en una migraña crónica cuando tenemos más de 15 días del mes con migraña. Entonces, es importante entender que debemos combinar estas dos situaciones. Entonces, hablemos un poquito acerca de las estrategias de autocuidado. Es importante tratar de identificar cuál es nuestro patrón de migrañas. ¿A qué nos referimos? Cada uno de nosotros tenemos una migraña distinta y definitivamente no vamos a tener dos pacientes que tengamos el mismo tipo de migraña o los mismos desencadenantes. Es por eso que es importante que cuando nosotros consultemos con el especialista en dolores de cabeza, ¿verdad?, conozcamos un poquito más y llevemos más información acerca de nuestro tipo específico de migraña. Entonces, siempre es importante poder identificar cuál es el patrón que cada uno de nosotros podemos tener, que cada uno de los pacientes puede tener con respecto a su migraña. ¿Cómo vamos a lograr esto? Tenemos que llevar un registro. Entonces, la herramienta más importante para poder empezar con la prevención de la migraña es llevar un diario de migrañas. ¿Qué es lo que buscamos en este diario? Tratamos de entender cómo funciona o cómo aparece la migraña en nosotros. O sea, podemos identificar y decir, en ese momento que me dio el dolor de cabeza, en ese momento que tuve la migraña, había habido un cambio de clima, por decirles algo. O en el caso de mujeres, estaba cerca de mi periodo menstrual. O en el caso de personas que dicen, a mí me pasó cuando tomé más de una taza de café. O me pasó cuando tomé un vaso de vino, una copa de vino. O me pasó cuando hice esta comida o hice este desarreglo. Si nosotros somos consistentes en llevar este diario de la migraña, entonces con frecuencia vamos a lograr identificar cuáles son los patrones de aparecimiento de migraña que tenemos. Por ejemplo, si logramos identificar que hay un tipo específico de comida que al comerla siempre nos da migraña y decimos, bueno, voy a suspender esa comida, se me quita el dolor, luego volvemos a intentar el mismo alimento y nos vuelve a dar migraña, entonces tenemos bien claro cuál es el desencadenante que nos puede estar dando el problema. Eso es lo importante de poder llevar un registro y poder compartir ese registro con el especialista que está trabajando con nosotros. Entonces, lo que buscamos es identificar desencadenantes. De esta forma vamos a poder entender cómo se comporta la migraña en nosotros. Como les digo, no necesariamente la migraña de nuestro amigo tiene el mismo desencadenante que nosotros. Y es importante que logramos individualizar qué es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, si estamos tratando de entender qué más tenemos que hacer, una vez que hemos identificado los desencadenantes, y ese es un punto también importante entender que el desencadenante no necesariamente es lo que nos está causando la migraña. Lo que está sucediendo con el desencadenante es que sensibiliza una parte de nuestro cerebro que ya de por sí está haciendo que tengamos el ataque de migraña. Entonces, si identificamos el desencadenante, podemos evitarlo más fácilmente. Pero también tenemos ciertas características en nuestras rutinas diarias que definitivamente nos van a ayudar a prevenir los ataques de migraña. Recordemos que con la migraña lo que está sucediendo es que nosotros, si tenemos migraña, siempre tenemos la migraña,
la tenemos típicamente controlada, pero en ocasiones vamos a tener ataques de migraña. Y si nosotros tenemos ciertas rutinas que son parte de las estrategias de autocuido o la higiene de la migraña, esta rutina nos va a ayudar a tener menos eventos de migrañas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tener una rutina? Estamos hablando inicialmente de tener una buena rutina de sueño. Se ha visto que la falta de sueño es un desencadenante frecuente de los ataques de migraña. Lo ideal, esto definitivamente depende de la edad, depende de la actividad de cada uno de nosotros, pero lo ideal es que tuviéramos al menos 7 horas de sueño reparador, porque muchas veces podemos creer que estamos durmiendo, pero si tenemos algún trastorno del sueño, entonces no vamos a estar durmiendo apropiadamente. Entonces, el dormir apropiadamente, idealmente, como decimos, 7 horas, nos va a ayudar a tener un mejor recurso para no tener ataques de migraña. Si tenemos dificultades para dormir, eso significa que esta es una parte, un hábito en el cual nosotros podemos influir para poder mejorar nuestra salud y tener menos eventos. ¿Qué otro punto también es importante tener e involucrar en nuestra rutina de autocuido? Debemos comer apropiadamente. ¿Por qué? Porque si nos saltamos comidas, si no hacemos un tiempo de comida y tenemos variaciones en nuestros niveles de glucosa en sangre, ese es otro factor frecuente que aumenta las crisis, los ataques de migraña. ¿A qué nos referimos con esto? Lo ideal es poder comer nuestros tiempos de comida y tener también nuestros refrigerios para tener un nivel continuo, estable de glucosa en nuestra sangre. Si nosotros no desayunamos, o a veces lo vemos con jóvenes que tienen que ir a estudiar, se van a la universidad, no desayunan porque ya no tienen tiempo. Estas variaciones de la glucosa van a afectar también y nos pueden desencadenar las crisis de migrañas. Entonces es importante el poder comer apropiadamente. Igual, si hemos identificado en nuestro diario de migrañas y hemos encontrado que hay ciertos alimentos que tienen un factor desencadenante, en ese momento también podemos suspender. Con frecuencia escuchamos pacientes que nos dicen, mire, yo probé esta dieta que me enviaron y con esta dieta he mejorado porque suspendí este alimento, este otro alimento, 3 o 4 o 5 diferentes alimentos. Pero muchas veces lo que estamos viendo es que aparte de haber suspendido esos alimentos, también estamos teniendo comidas más regulares. Entonces, si estamos comiendo en forma regular, si no estamos aguantando hambre, también es muy probable que tengamos menos crisis o menos ataques de migraña. Ese es un segundo punto muy importante cuando estamos hablando de nuestra rutina para prevención de migraña. Como tercer punto también muy importante es la hidratación. Eso no podemos dejar de lado la importancia de la hidratación. ¿Por qué? Porque la deshidratación es otro factor frecuente que desencadena los ataques de migraña. Es importante que tomemos como adultos nuestros 7 vasos de agua o de líquido en el día. Con frecuencia escuchamos, por ejemplo, el hecho del café. Y nos dicen, miren, el café me ayuda. Hay que decir, no, el café me desencadena la migraña. Con frecuencia sabemos que el café, que la cafeína, nos va a deshidratar porque puede hacer que produzcamos mayor cantidad de orina y que nos deshidratemos si no estamos tomando una suficiente cantidad de líquidos. Y entonces el problema no ha sido el café, sino más bien la deshidratación. O si estamos trabajando en un ambiente donde tenemos un termostato, tenemos nuestra calefacción porque está muy helado, o porque nos hemos subido a un avión y no nos vamos a hidratar durante el tiempo de vuelo. Todo esto puede afectar también nuestra migraña y es súper importante que nos mantengamos bien hidratados durante todo el día. Esta parte que hemos dicho de comer apropiadamente y mantener niveles de glucosa apropiados en sangre y la hidratación vienen de la mano del siguiente punto que también tenemos que incluir en nuestra rutina diaria y es la actividad física. Es importante que trabajemos, que tengamos una actividad física diaria, porque eso nos ayuda a tener menos riesgo de problemas o crisis de migrañas, de ataques de migraña. Sin embargo, hemos escuchado también la historia de pacientes que nos dicen,
Cuando yo hago ejercicio, me aumenta el dolor de cabeza y estoy teniendo problemas. Sabemos que uno de los criterios diagnósticos cuando hablamos de migrañas es que la actividad física nos intensifica el dolor. Definitivamente cuando ya estamos en una crisis, en un ataque de migraña, vamos a tener ese problema. Y es una de las características diagnósticas que buscamos cuando estamos trabajando con pacientes. Pero cuando hablamos de prevención, nosotros exhortamos a los pacientes a que tengan una vida activa. Pero debemos tomar en cuenta que si está teniendo una vida activa y no se está hidratando, si sale a hacer ejercicio, sale a correr y no está bien hidratado o no ha comido apropiadamente, entonces este ejercicio nos va a crear un nuevo ataque de migraña. Entonces, aunque estemos ejercitándonos, es importantísimo que mantengamos un ojo atento ante el hecho de que debemos estar bien hidratados y que también debemos tener una buena alimentación. Ese es otro punto bien importante. Y el último punto que debemos incluir en nuestras estrategias de autocuido es la parte del manejo del estrés. Debemos aprender a manejarlo. Debemos tener un tiempo para nosotros en el día en el que podamos desconectarnos y aprender a tener alguna actividad de relajación. Hay diferentes tipos de actividades. Hay quienes nada más lo que hacen es, ok, voy a aislarme un ratito y voy a respirar despacio. Hay quienes dicen, no, lo que voy a hacer es un poquito de yoga. Entonces, realmente hay diferentes estrategias que podemos utilizar para mantenernos relajados, para poder controlar el estrés. Hay eh, una quote, un dicho que dice, lo único cierto en la vida es que vamos a tener estrés, y es cierto, eso es algo que no podemos controlar. Y toda situación que no podamos controlar puede generar estrés en nuestra vida, pero debemos aprender a manejarlo adecuadamente. Si no lo hacemos, vamos a tener también un factor de riesgo que nos va a aumentar los ataques de migraña. Entonces, repitamos lo que hemos dicho hasta ahorita como parte de nuestras estrategias de autocuidado. Hemos hablado de la importancia de tener un diario para poder identificar patrones que puedan desencadenar migrañas. Si estos son cambios de clima, si estos son cambios hormonales, si es en algún momento del día, si es cuando salimos y estamos hablando cerca de algo que nos produce alergias. Debemos identificar qué es. Entonces, el primer punto para tomar acción es determinemos cuáles son nuestros patrones. ¿Qué es lo que nos ha cambiado en el momento que tuvimos el ataque de migraña? Lo segundo que hablamos fue de estabilizar o de generar un nuevo hábito en nuestras vidas que nos ayude a prevenir las migrañas. ¿Cuáles son esas rutinas que nos van a ayudar? Hablamos del sueño, dormir apropiadamente. Hablamos de la alimentación, comer apropiadamente. Hablamos de mantenernos adecuadamente hidratados. Hablamos de actividad física. Y nuestra actividad física no debe hacer que nos descuidemos de hidratarnos apropiadamente durante el ejercicio, ni de descuidar la forma como estamos comiendo. Y por último, un manejo apropiado del estrés, con diferentes estrategias. El especialista de dolores de cabeza con quienes ustedes trabajan les puede ayudar a encontrar qué es lo que mejor funciona para ustedes, para su estilo de vida, para sus hábitos de trabajo, pero esas son estrategias que ustedes definitivamente deben implementar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Con la Fundación Americana de la Migraña estamos trabajando activamente en las guías para pacientes. Estas guías para pacientes son hojas informativas donde nosotros vamos a poder encontrar mayor cantidad de información acerca de qué podemos hacer. Hay una gran variedad de guías y ahorita estamos traduciéndolas al español. Tenemos ya las primeras 3 guías que están ya en el sitio web de la Fundación Americana para la Migraña y yo les invito a que las puedan revisar para que podamos conocer un poquito más. Igual están las guías en inglés que también las podemos identificar y las podemos ocupar porque eso nos va a ayudar a entender. Entonces, si algo me gusta, yo le digo, quiero dejar bien claro, es que debemos tener un papel muy activo como pacientes. Si tenemos una migraña, debemos tener un papel activo para poder prevenir esto. El médico especialista en dolor de cabeza puede ser muy bueno, pero
el mejor resultado depende de la integración que haga el paciente, del conocimiento que tenga. Entonces, como colocamos en esta diapositiva, el tratamiento efectivo va a iniciar con una buena evaluación y entender el contexto en el que ocurre la migraña. Y eso lo vamos a lograr únicamente con el diario que ustedes van a llevar para poder identificar los patrones. Muchas veces, sin este diario es difícil. Y siempre todo especialista del dolor de cabeza les va a pedir que tratemos de llevar un diario. Hay diarios que son electrónicos. Lo pueden hacer también en papel y lápiz. Lo importante es que ustedes puedan conocer qué patrones son los que están determinando los ataques de migraña en cada uno de ustedes. Y el otro punto que es muy importante es que debemos ser participantes activos en el cuidado de nuestra migraña. Si ustedes como pacientes conocen la migraña y nadie más que ustedes la va a conocer mejor y trabajan de la mano de un especialista en dolores de cabeza, un especialista en migraña, tenemos un mayor porcentaje de éxito. Debemos recordar que en este momento cada día se conoce más acerca de los dolores de cabeza y de las migrañas en este caso. Cada día conocemos mejor los mecanismos de acción, qué es lo que está pasando en el cerebro. Sabemos que ese es un problema neurobiológico que tiene que ver con la forma como nuestro cerebro está funcionando y cómo está integrando esas sensaciones y las está convirtiendo en estímulos dolorosos. Sabemos que hay ahora muchos medicamentos que son medicamentos más específicos. Ya podemos encontrar, dependiendo del tipo de migraña, saber qué medicamento puede funcionar mejor para cada tipo de paciente. Pero sin ninguna duda, no podemos dejar de lado la parte de la prevención. Y en esta prevención no podemos trabajar sin ustedes como pacientes. Debemos hacer un equipo de trabajo para lograr tener el mejor resultado posible. Queremos agradecer definitivamente a la Fundación Americana de la Migraña, que ha estado muy interesada en poder hacer el abordaje en español. Este es el primer webinar, tenemos mucho más planeado para poder ayudar. Queremos agradecer a la Sociedad Americana de Cefaleas, a la sección de las áreas de Underserved Population, que es de donde nació esta inquietud, ¿verdad? Y también a todos los médicos que de parte de la Sociedad Americana de Cefaleas han participado activamente para poder lograr ese seminario. Si tenemos alguna pregunta, pues podemos en este momento tratar de contestarlas y voy a tratar de verificar si tenemos preguntas. Ustedes pueden escribirnos en ese momento y si podemos pues contestarles, vamos a tratar de ayudar y orientar. Se han publicado también en el área del chat de esta transmisión, donde están las guías para pacientes en español, para que ustedes también puedan revisarlas y las puedan leer. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Voy a tratar de abrir aquí. Ok. La primera pregunta es si ofrecemos pláticas a la población. La Fundación Americana para la Migraña está muy interesada en la educación y empoderamiento de los pacientes que padecen migrañas. Y todos los recursos que han sido grabados con anterioridad y los nuevos que van a estar siendo grabados van a estar disponibles para que ustedes los puedan revisar. Cada cierto tiempo también hay webinars como este que estamos haciendo en inglés y estamos planeando que en el futuro tengamos también en español para poder educar más a la población. Definitivamente tenemos que trabajar de la mano todos los especialistas que trabajamos con dolores de cabeza para poder educar a los pacientes y definitivamente debemos crear mucho más recursos para poderles ayudar. Entonces, en ese momento yo les diría, sí, hay información en español. Sí, hay también diferentes conferencias que se han brindado para pacientes en inglés en el sitio de la Fundación Americana para la Migraña. Veamos si tenemos alguna nueva pregunta. Ok, con respecto a los factores de riesgo, ¿qué otros factores de riesgo podemos considerar? Siempre es importante cuando tratamos de detectar
y determinar cuáles son nuestros factores de riesgo, que podamos trabajar de la mano con el especialista. Como comentábamos, podemos tener pacientes que pueden tener diferentes tipos de migrañas o diferentes tipos de dolor de cabeza y aún así tenemos que poderles ayudar. Entonces, si logramos identificar los diferentes factores de riesgo, es mucho más fácil poder encontrar cuál es el tratamiento específico. Entonces, la mejor forma de detectar cuáles son nuestros factores de riesgo es trabajando de la mano con su médico. Hay diferentes médicos y muchos interesados en ayudarles, pero como comentábamos al inicio, la mejor ayuda se logrará si tenemos mayor información de parte de ustedes. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Dónde podemos descargar el diario para llevar el historial de eventos que puede dar un patrón para ayuda en el tratamiento? Hay diferentes sitios web en español que podemos investigar, ¿verdad? Y si buscamos en Internet, podemos encontrar diferentes lugares. La verdad que hay desde los sofisticados, en las diferentes aplicaciones para diferentes tipos de dispositivos móviles, podemos encontrar desde las formas gratuitas hasta formas pagadas para encontrar esos diarios. Si usted lo hace electrónico, está bien. Si usted lo hace en papel y lápiz, también está bien. Lo importante es que usted sea constante en trabajar en su diario, porque es la única forma como le vamos a poder ayudar para saber qué es lo que está sucediendo. Veamos la siguiente pregunta. ¿La migraña tiene cura por el momento? Es una muy buena pregunta. Se está trabajando en entender cada día más acerca de la migraña. Sabemos que hay ciertos predisponentes genéticos que pudieran estar allí. Sabemos que en algunos tipos de migraña hay incluso alteraciones en la forma como los intermediarios químicos dentro del cerebro están funcionando. No tenemos una cura para las migrañas, pero sí hay muy buenas formas para poder prevenir y estar seguros que no afecten el desempeño diario a la mayoría de pacientes. Yo le aconsejaría que se acerque a su médico para que puedan encontrar el mejor plan de tratamiento para cada uno de ustedes, porque definitivamente no hay un plan que le funcione a todos los pacientes. Debemos individualizarlo y debemos trabajar con cada uno de los pacientes para encontrar qué es lo que está sucediendo con ellos. Veamos, voy a tratar de ver otra pregunta. Ok. Dice esta pregunta. Hay algo que quisiera comentar acerca de la relación entre la acidez y la migraña. ¿Existe alguna relación descrita? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La verdad que como platicábamos, cada paciente es distinto. Cada paciente va a tener un desencadenante distinto probablemente, o dos o tres diferentes desencadenantes. Si estamos teniendo problemas de acidez, y aquí estamos hablando definitivamente de acidez gástrica, entiendo yo, hay algún proceso inflamatorio como resultado de esta acidez. Cada uno de nuestros pacientes debemos entender, y cuando hablamos de migraña, debemos entender que es una integración de diferentes como caminos nerviosos, de diferentes nervios, que llevan hacia un centro que integra el dolor, todas estas sensaciones, y que por alguna razón este centro que integra el dolor, que es el del nervio trigémino, está teniendo una forma de reaccionar distinta al dolor. Parte de los aferentes o de las fibras nerviosas que nos llevan a esta sensación pasan por la faringe, por la garganta. Y si la acidez por reflujo, por otra enfermedad acidopéptica, está irritando y entonces la fibra nerviosa que capta ese dolor la lleva hacia un lugar que está de por sí funcionando no en la forma como quisiéramos que funcionara, la acidez puede desencadenar migraña. Entonces, el tratamiento va a ser no solo mejorar la migraña, sino que mejorar el factor que en el caso suyo está desencadenando ese dolor. Entonces, sí es importante que se pueda identificar qué está pasando. Vamos a la siguiente pregunta. Dice esta pregunta. Buenas noches. ¿Dónde podemos descargar el diario para llevar el historial de eventos que puede dar un patrón? Ya lo habíamos comentado, lo podemos encontrar. La Fundación Americana de la Migraña tiene recursos para esto, para que los podamos buscar allí. Cada uno de los médicos con quienes ustedes trabajan les puede ayudar también a orientar en qué lugar lo podemos encontrar. Y si hacemos una búsqueda también en Internet, en los buscadores que nosotros ocupemos, vamos a encontrar en español y en inglés diarios que podemos utilizar. Veamos si tenemos alguna otra pregunta más.
ustedes dan consultas. La Fundación Americana para la Migraña está dedicada en educar y en empoderar a los pacientes. Quien le va a dar la consulta y quien le va a ayudar debe ser el médico especialista en dolores de cabeza, con quien usted debe trabajar de la mano. Entonces, esa parte también es importante, Ana Mercedes, que trabaje de la mano con su médico. La parte de las prácticas a la población que ya la habíamos visto. Me parece que hemos visto ya la mayoría de preguntas. Y Yasmin Alas dice, ¿cuáles son las recomendaciones no farmacológicas en una crisis de migraña? ¿Qué hacer en ese momento? Básicamente lo que hemos conversado. En una crisis de migraña es importante tratar la crisis. O sea, el ataque de migraña debe ser tratado. Debemos encontrar cuál es el medicamento específico, si se va a ocupar medicamento. Y también en el caso de utilizar un abordaje no farmacológico para el tratamiento, debemos entender que algunos funcionarán, otros no funcionarán, pero como decíamos al inicio, debemos individualizar el plan de tratamiento para cada uno de los pacientes. El mejor resultado es cuando se combina apropiadamente el manejo de la crisis. Recuerden que hay diferentes tipos de medicamentos, medicamentos de ataque agudo, medicamentos preventivos, medicamentos para abortar la crisis de migraña. Entonces debemos encontrar cuál es el medicamento que mejor funciona para el tipo específico de migraña que estemos teniendo. Y aparte de eso, aún estando con la crisis de migraña, se debe mantener un buen patrón de sueño, una buena hidratación, una buena alimentación y un buen manejo del estrés, aparte de, en el momento que el dolor nos lo permita, mantener cierta actividad física. Entonces, no se debe descuidar estas rutinas que estamos hablando para prevenirlo, porque nos van a ayudar también en el momento de la etapa aguda. Y el objetivo es minimizar el dolor, disminuir la disabilidad que podamos tener por el dolor y poder acortar el tiempo del malestar. Pero tiene que trabajarlo en forma individual para encontrar qué es lo que le está pasando a cada uno de ustedes. Saludo Boris, que nos contesta y nos escribe. Muchas gracias, he aprendido mucho. Gracias Boris, yo también aprendo mucho aquí, es un colega muy bueno. Ok, otra pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión con respecto al Avamigran? Le pregunto porque en unos países ha sido suspendido. Qué buena pregunta. Quizás el objetivo, no quizás, realmente el objetivo del webinar no es hablar de medicamentos específicos, no en este momento, ¿verdad? Esto lo podríamos hacer, posteriormente me pueden enviar un correo, yo le puedo enviar mi opinión acerca de los diferentes medicamentos. Hay medicamentos que han funcionado y típicamente le funcionan bien a los pacientes. Hay otros que son más modernos y que podemos encontrar un resultado mejor si en el caso de que los pacientes no están teniendo buen resultado con lo que han estado probando. Ha avanzado bastante el tratamiento de la migraña. Tenemos muchos mejores tratamientos que son mucho más específicos, pero cada uno de los pacientes tiene un perfil individual. Hay quienes le funcionan ciertos medicamentos, hay quienes no, pero eso lo tenemos que tratar específicamente junto con su médico especialista, dependiendo cómo está trabajando con su tipo de migraña. Si para su migraña funciona bien, el medicamento que se está utilizando y va de acuerdo al plan de tratamiento que le ha dado su médico, entonces tenemos que continuar con el plan que su médico le ha dado. Y si no está funcionando bien y su diario de migrañas le demuestra no me está funcionando apropiadamente ese medicamento, quien mejor le va a ayudar para cambiar el medicamento va a ser su médico. Vamos a ver. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos. Queremos agradecer, como les digo, de parte de la Sociedad Americana de la Migraña, que nos ha ayudado mucho en esta iniciativa, y definitivamente queremos agradecer a la Fundación Americana para la Migraña, que está muy interesada en empoderar, en educar a los pacientes, que nos hayan permitido hacer este primer webinar en español. Tenemos muchas cosas de qué platicar, tenemos muchos especialistas que van a colaborar con todo eso, y les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando en los diferentes países de América Latina para poder ser parte de este primer webinar. Como platicábamos, es importante que trabajemos con los pacientes, es importante que ustedes como pacientes se conozcan a ustedes mismos
y puedan tener un papel activo en el control y en el manejo de la migraña. Entonces, les agradecemos, pasen buenas noches, seguimos en contacto, visiten el sitio de la Fundación Americana para la Migraña, tienen muchos recursos. Pasen buenas noches.